después de que han sido transcritos. Los genes eucariotas sí requieren modificaciones en su RNA. Estas modificaciones son a las necesarias para poder hacer visible la región codificante que está dentro de los exones, separados por los intrones, y al mismo tiempo poder tener diferentes componentes que rodeen al CDS, que lo protejan una vez en que salgan del núcleo. Y aquí es donde viene la diferencia. Las bacterias no tienen. Sí, su material de ADN se encuentra conglomerado en un espacio citosólico que casi puede recibir un nombre de algo, una especie de pseudonúcleo, que decide que no está desperdigado por todos sitios, tiende a compactarse de todas maneras, pero sigue estando a merced de las enzimas encontradas en el citoplasma, en donde vamos a encontrar RNAsas entre otras, por lo que suelen ser un poco más resistentes a las RNAsas, a diferencia del ser humano y de otros organismos eucariotas, los cuales sí van a proteger su material genético en un núcleo para evitar que estas nucleases puedan destruirlo. En el citoplasma y en el medio ambiente extracelular vamos a tener bastantes RNAsas o enzimas degradadoras de RNA, ya que funcionan como un mecanismo de defensa contra virus, especialmente retrovirus y piones. Bajo ese criterio, entonces, los RNAs mensajeros que salen del núcleo no son diferentes a los RNAs de otros patógenos. Bajo ese sentido debemos protegerlos, porque el cuerpo buscará eliminarlos apenas han sido hechos. Es por eso que existen las regiones no traducidas que hemos visto en el taller, que es las UTR, ¿no? Si estamos del inicio del RNA mensajero son las UTR5' y del final del RNA mensajero son las UTR3'. Ambas regiones van a sufrir modificaciones post-transcripcionales, después transcripcionales de la transcripción, para que puedan proteger a la región codificante de CDS. Entonces, en el caso de el material genético no codificante, pasaremos por el ajuste o splicing. En el caso del UTR5', agregaremos lo que se conoce como el capuchón 5', y al final del UTR3' estaremos haciendo la poliaderilación. Entonces vamos a ir en orden. Lo primero que sucede va a ser el capuchón 5', que si bien en algunos videos va a verse como que una vez que se termine el RNA mensajero recién se hace el capuchón 5', que son muchos videos que se han creado aproximadamente hace 15 años, en realidad más o menos 2014-2013. A partir del 2017 se descubrió, o hay estudios que demuestran que estos procesos ocurren a medida que se va transcribiendo el RNA mensajero, es decir, ocurre todo junto. Lo cual tiene mucho sentido para que no se nos pierda por ahí y no sea madurado, ¿sí? Entonces, apenas sale el primer exón transcrito, vamos a tener la creación del capuchón. Y el capuchón no es otra cosa que una guanina agregada al inicio o al extremo 5' del RNA mensajero. Pero no se le va a agregar como otros nucleótidos. De hecho, va a tener una agregación muy particular. Acá tenemos un RNA mensajero que está a punto de recibir su capuchón. Como podemos ver, tenemos nuestro 5' vacío y es el inicio de la cadena. Y va a empezar con una adenina, de ejemplo. Como no existe ningún nucleótido antes de este, empezamos con trifosfato. Es lo lógico, porque no hemos roto el trifosfato para crear más enlaces. Por lo tanto, aquí está. Y acá vamos a tener a nuestra guanina. Igual, un nucleótido libre estándar, trifosfato, extremo 5', extremo 3'. ¿Sí? Nuestro primer instinto sería de que este 3' se uniera a este punto, como hemos dicho, por el fosfato alfa y se perderá lo demás. Pero acá vamos a hacer las cosas al revés. Va a venir la RNA trifosfatasa, va a eliminar el fosfato alfa de aquí y los fosfatos beta y gamma de aquí, y va a unir extremo 5' con extremo 5' desde los fosfatos. ¿Ok? No creo que me las podría nada, desde los fosfatos. Lo que voy a tener al final es, primero, la trifosfatasa elimina los fosfatos, la guanidiltransferasa une los fosfatos que quedan, y lo que tenemos es una zona de 3 fosfatos, la guanina y los 5' de mi RNA y de mi guanina tirándose uno al otro. Es decir, que en grandes vistas, el RNA mensajero tiene dos extremos 3'. ¿Para qué sirve eso?
para que las endonucleasas que comen por el extremo 5' no encuentren un extremo 5'. Dice, hay 3', voy a otro lado. Hay 3', voy a otro lado. Hay 3', o sea, hemos bloqueado el ingreso desde el extremo 5'. No solo eso, desde el momento que agregamos 3 fosfatos aquí, la hélice ya no se ve como una hélice. Se ve como una hélice, como una especie de esquina volteada, como hacen sus anillados acá afuera. Si a esta imagen yo le agrego además un grupo metil en el extremo del nucleótido, a través de la metiltransferasa, esto es intocable. ¿Por qué? Ustedes saben de que las enzimas tienen un sitio catalítico y como la ADN polimerasa, este sitio catalítico depende de la configuración espacial, tanto de la enzima como de su sustrato. Lo que seguramente me suena en bioquímica. Un llavero encaja con una llave. Y si la llave no encaja, no se produce nada. Un grupo metil es como agregar un chichón a esa llave. No va a entrar nada. ¿Sí? Es lo suficientemente grande como para que esta molécula no entre en un sitio catalítico al cual están asociados los nucleótidos. Por lo tanto, terminamos de bloquear la sección de las nucleasas por el extremo 5'. Por eso se le llama capuchón o casco. Es como una especie de conglomerado más gordito que la propia secuencia. Inalcanzable. Va a tener funciones de protección y también nos va a permitir el anclaje de la subunidad pequeña del ribosoma para el proceso de producción. Adicionalmente, en ser el casco es el primero que sale por el poro nuclear hacia ese proceso. El siguiente paso es el splicing. El splicing, como hemos visto, es el que nos ayuda a eliminar los intrones y solamente tener los exones juntos. Yo les he mencionado antes que solo con los exones juntos podemos observar el CDS y ahorita les voy a demostrar. En primer lugar, lo que debemos ver es que para poder eliminar los intrones vamos a tener el proceso de splicing y la proteína encargada de este proceso no es una sola proteína, es un conjunto, un complejo proteico llamado el spliceosoma. El spliceosoma lo que va a hacer es reconocer ciertas partes dentro del RNA mensajero, en la costa de los exones con los intrones, que va a ser el sitio de Juste 5', que es toda esta secuencia, C o A, G, GU, A, GU, en donde el sitio donador, que es el más importante, es el GU, que ya se encuentra separado del exón. El sitio de Juste 3' o el extremo receptor, que va a tener 11 repeticiones de pirimidinas. ¿Cuáles son las pirimidinas? Citosina I, timina, guanina, urina. Citosina I, timina. ¿Ya? Entonces, y dentro de este grupo vamos a tener el AG, que es el sitio receptor, que es el inicio del es el final del injerto. Y finalmente, en esta costa central vamos a tener el denominado sitio de ramificación, que igual es pirimidina, un nucleótido cualquiera, pirimidina, una urina, R urina, y esta adenina, y pirimidina. ¿Qué sucede? Lo que va a hacer nuestro spliceosoma es, primero, pegarse en la posición del sitio de Juste 5', doblar el intrón para acercar los exones, cortar el intrón del extremo 5' y unirlo al sitio de ramificación adenina, para que sea alguna especie de cucurucho. Este cucurucho es lo único que me permite diferenciar de un exón a un intrón molecularmente hablando. ¿Okay? Una vez que este está así forma un cucuruchito, el exón que está próximo al otro exón podrá cortar finalmente el sitio de Juste 3' y unir ambos exones, al mismo tiempo que este cucuruchito queda libre y puede ser degradado. El spliceosoma, dentro de sus proteínas, todas las proteínas que lo conforman, son capaces de completar todo este proceso. Y ahora vamos a ver por qué es tan necesario. Primero, el video reglamentario de splicing.
ahora que Donald Trump se volvió Castillo 2.0 y volvió a recesión, ven, quiero arrancar. ¿Sí o no? Castillo estaba preguntando de que iba a dar seguridad a las empresas socialistas, que quería restablecer el agro y etcétera. Y ahora que se dice, vamos a poner impuestos a la importación de Estados Unidos para favorecer a las empresas nacionales y restablecer el agro, etcétera. Suena igual de real. No sé cómo no suena, pero bueno. Igual la PCC está Miraremos, ya aceptaremos cómo se ve la pizza y riéndose por atrás, ¿no? Ya, muy bien. Ok, entonces, aquí estamos con un RNA mensajero. Como hemos dicho, lo primero que hace al ya salir la primera parte es generar su campo, que está representado por esta pequeña bolita. Tenemos un exón, tenemos el intro en azul y tenemos un cruzo amarillo. Entonces, aquí vamos a ver, aquí vamos a ver, como hemos dicho, en el sitio de splicing o de ajuste 5', el sitio donador, que es el GU, que ya se encuentra dentro del intro, el sitio de ramificación adenina, que suele ser acompañado por unas pirimidinas, y el sitio de recepción AG, ¿sí? Que es el otro extremo de intro. Entonces, aquí viene ya poco a poco reconociendo estos sitios de corte las enzimas encargadas de formar el spliceosoma. ¿Sí? Acá hay dos. Esta bolita que ven volando por acá es un ATP. Es decir, este proceso requiere de energía. Energía y U. Y nuestro spliceosoma dobla para que esté cercano con eso y pueda medir el resto de las proteínas del spliceosoma. En este punto se corta entonces el extremo del intrón 5', que se reacomode, otro ATP, y se corta y pega este extremo hacia el sitio de ramificación del músculo. Mientras acá hay otro ATP, y este de acá corta y al mismo tiempo que liga exón con exón. El spliceosoma será como un cucurucho para que sea degradado y ya los exones están juntos uno al lado del otro. ¿Sí? Se acabó. El proceso es relativamente sencillo, que se tenga los sitios de reconocimiento. Ahora vamos a ver por qué se tiene que hacer este proceso como tal. Aquí yo he entrado en SBI y he ido a celuloplasmina, si conocen esta ruta, pero ahora acá en la zona del genómico riñón se puede bloquear el sequence y he hecho clic en Tools. En Tools y he puesto Sequence Texture, solamente pues si quieren ver por cada uno. Y lo que me va a dar es esto. En donde está la secuencia, ya, por colorcitos bonitos lo que estamos mirando. Verde, intro, rosado, exón. Verde, intro, rosado, exón. Aquí abajo, los codones separados por cada uno y que aminoácido de colectivo. Acá hay una G. No estamos al inicio de la proteína. Es más, acá solo hay dos nucleótidos de un codón. Si nosotros retrocedemos, aquí está el resto. ¿Sí? La otra G que me quedó suelta. Por eso les decía que solamente podremos ver el CDS bien cuando los exones estén juntos, porque nada le impide al CDS ser partido en medio de sus codones por la cantidad de exones. No solo eso, si ustedes están viendo, este exón minúsculo está alejado por un mar de nucleótidos, que son los intrones, hasta esto más para poder llegar al siguiente exón. ¿Sí? Tiene mucho sentido de que el spliceosoma haga esto y los acerque, porque los intrones son tan grandes
Que si no, y lo cortamos tal cual, se nos va el resto del RNA mensajero, Dios sabe a dónde. ¿Sí? Las proteínas no tienen flagelos para poder nadar del citosol y poder alcanzar el otro lado. Entonces tienen que juntarlo mientras tengan la oportunidad para poder cortar. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, aquí también podemos hacer un esfuerzo, especialmente en este pedazo de aquí, y observar lo que hemos dicho. Sitio donador, GU, que acá está como GT, TU es lo mismo. Sitio receptor, AG, que se encuentra aquí. Y en alguna parte de este mar tenemos que encontrar una adenina seguida por 11 pirimidinas. Entonces, eso sí es un poco complicado, porque en realidad cuando hemos estado mirando, no existe, tal vez esto sea lo más cercano a ese sitio. ¿Sí? Porque acá tenemos una A y acá tenemos S, T, T, S. El problema es que tenemos que tener 11 pirimidinas, así que no estoy segura si estoy captando lo correcto, porque acá tenemos 8. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos varias opciones. Normalmente esto se denota un poquito más de trabajo. O, si bien nos dice que es una zona rica en pirimidinas, no significa que tengan que estar todas en sucesión. De hecho, yo más creería que esto es así. Hasta acá. Ahí sí cuento. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Por un pedacito que no corresponde. Vamos a visitar eso y borrar. Ok. Entonces, bueno, neurotransmina no será el mejor ejemplo, pero ustedes cuando han hecho su taller han podido apreciar de que un gen puede generarme hasta 41 RNAs mensajeros tranquilamente, o 41 versiones de sí mismo. ¿Sí? Es lo más que han encontrado. ¿Cómo se logra esto? Así como no existe ley que impida que un codón se parta a la mitad entre un exón y el otro, no existe ley que nos diga que no podemos usar solo un grupo de exones y no otros. De esta manera tenemos las diferentes versiones de proteínas. Si intercambiamos un exón con otro, en ese punto, por ejemplo, como hemos visto en el gen de deseuroproteína, que no es posible, pero imaginemos por un momento que lo es. Que tenemos 2 nucleótidos y nos falta uno, lo juntamos con otro exón que también tenga solo un nucleótido que le falta para el codón y podemos continuar de largo. La proteína pierde o gana motivos, los denominados motivos o grupos funcionales, ¿sí? Que son los que lo dan a las proteínas y que pueden adquirir, por ejemplo, función enzimática. ¿Aló? Dime. Chise, esa zona rica en pirimidinas estaba interrumpida, ¿no? No tenemos. Igual cuenta como zona. Sí. Dice que Y no fue. Semillas de arándanos. ¿Daniel? ¿Las ocurre? Tendrías que comprarte para no tener más. Ya eso sí. Entonces, existen elementos reguladores que, por ejemplo, se pondrán encima de esta región, bloqueándola completamente, y al esplesiosoma no le quedará más remedio que buscar cómo emparejar este GU con un AG, cualquier AG. Si se encuentra hasta el siguiente exón, es decir, bloqueamos esto de acá, este AG de acá, entonces nos iremos hasta el AG del exón 4, no pasa nada, nos comemos todo, ¿sí? El curucho es gigante, pero nos lo comemos todo. Entonces, así nosotros podemos seleccionar cuáles utilizamos.
Y a partir de eso podemos ver que una proteína tenga o no tenga actividad catalítica, tenga o no tenga anclaje a transmembrana en la célula, tenga o no tenga un sitio de reconocimiento porque se va a comportar como un receptor o como una molécula que se va a unir a un receptor. Por lo tanto, por ejemplo, una quimosina o un oxálido. Podemos hacer que una proteína se quede dentro de la célula, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes versiones de la misma. O, tranquilamente, una proteína resulta ser dimérica, que significa que tiene dos copias de sí misma. Y las copias tienen que tener dos estructuras diferentes para unirse. Por ejemplo, el caso de la alfa-troponina y la beta-troponina, ¿sí? Y todo eso sale desde el juego de exones. Eso se denomina splicing alternativo y es el que permite generar las versiones de RNA mensajero. El splicing alternativo puede ocurrir tanto de forma patológica, es decir, que si de repente una mutación me hace perder el sitio de ramificación, ya no hay splicing. Como que sea natural, que yo a propósito bloquee este sitio de ramificación porque quiero otros genes. Uno de los mejores ejemplos de este proceso es el gen ordenamiento BDJ. Ustedes recién lo van a ver en inmunología. No sé si en fisiología lo hayan tocado o lo vayan a tocar. Pero lo que sí tienen en la mente, gracias a secundaria, es que somos capaces de generar anticuerpos ante cualquier enfermedad que nos enfrentemos y salgamos con vida. Es decir, lo que no nos mata nos hace fuertes. En el caso del COVID, aunque sea por 3 meses. ¿Ok? Entonces, nuestro organismo reconoce al patógeno y genera un anticuerpo que estructuralmente sea capaz de reconocer. Pero no todos los patógenos son estructuralmente iguales. Así que, ¿qué hace? Reordena sus exones, que son la región variable llamada BDJ, para que puedan generar esta estructura. En la región BDJ existe una gran cantidad de exones intercambiables, lo que hace que puedan existir infinitas posibilidades de anticuerpos. Todo gracias al splicing alternativo. ¿Sí? Bien. Yo pienso de que cuando estudien inmunología, sea conmigo o sea como tu docente, vamos a poder revisar esa parte un poquito en más detalle. ¿Sí? Es un poco más caótico de lo que suena ahora. No hay tanto regulación como es el hecho de que sacan todo bajo la luz del sol y lo que funciona es lo que queda. Pero bueno, en este caso la idea es de que tenemos diferentes versiones de una misma proteína. Bien, y ahora solo nos falta un paso, que es la poliadenilación. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro CAP. El recorte de intrones está ocurriendo a medida de que se termina la transcripción y ya se está acabando. Es decir, estamos llegando al final de nuestro último exón. Por lo tanto, vamos a tener la poliadenilación. A diferencia del CAP 5', a nosotros no nos conviene desaparecer el otro extremo 3' que nos queda, porque podemos despistar al ribosoma y no producir nada. Así que lo único que vamos a hacer es crear un señuelo. ¿Sí? Un señuelo. ¿Qué pasa cuando mamá no terminó de hacer el almuerzo? Nos bota fruta. Come, para que no te dé hambre. Si se va a demorar mucho, denle una galleta. O de plano les dice, quieren heladito. Compra su silencio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo con nuestras nucleasas que van a estar flotando por ahí. No queremos que se coman el CDS, así que les vamos a dar algo más que comer. En este caso van a ser un montón de adeninas que al caso no modifican nada y no nos importa que se las coman. Es lo que se llama la cola polía. Como ustedes han visto en el taller, no existe ningún RNA mensajero que tenga una asociación infinita de adeninas o de timinas. Significa que la cola polía no está dentro de la secuencia original y se crea. Se crea en base a la secuencia de poliadenilación, que es reconocida por una polimerasa como el punto en donde debe empezar la cola polía, y esta se encuentra dentro del UTR3' al final del último exón. ¿Sí? Para eso sirve el UTR3'. Entonces, la cola polía funcionará como un escudo, el cual, si vienen nucleasas, se lo irán comiendo mientras el RNA está traducido. ¿Sí? Como hemos dicho, es un sello. ¿Cómo se llama ese sitio de reconocimiento? AAUAAA. AAUAAA.
Entonces, normalmente la enzima encargada de esto es la polimerasa, que puede agregar una cola de hasta 200 nucleótidos pasada a la señal de poliadenilación y que en este caso va a utilizar mucho ATP para trabajarlo, obviamente adenina. No requiere platillo, solo tiene que agregarlo, no tiene que preocuparse complementariamente de nada, solamente agrega adeninas. Y este espacio también es bastante útil para agregar lo que son proteínas unidas a la cola polía que permiten el transporte y protección del RNA mensajero. ¿Cómo sucede esto exactamente? Entonces, acuérdense de la transcripción, tenemos acá nuestra RNA molde, tenemos a nuestra RNA polimerasa avanzando, su arnés correctamente fosforilado, y en esto ya pasó las secuencias lineales de poliadenilación que hemos mencionado, transcribiéndola. Tenemos la copia original y tenemos la transcripción. Estas proteínas CSTF y CPSF que se encuentran aquí, normalmente ancladas hasta este momento a la cola CTD de la polimerasa, van a darse cuenta de que ahora existe una secuencia de terminación más cercana a ellas, que es la del RNA mensajero, y van a trasladarse. ¿Cuál es su objetivo? Primera parte, cortar mi RNA mensajero, es decir, separarlo de la polimerasa. Una vez separado, va a venir la polimerasa, también llamada PAP, y va a empezar a agregar la cola polía. ¿Sí? Y una vez que se genera la cola polía, van a venir las proteínas adicionales unidas a la cola polía, que hemos dicho que es transporte y protección, y va a quedar protegido desde este extremo. Mientras la polimerasa, que sigue transcribiendo la pobre, va a estar transcribiendo material ya no codificado. Así que las nucleasas van a venir con este material, pequeño material de sobra, que dicho sea de paso CAP no tiene, y se lo van a comer hasta alcanzar a la polimerasa y la van a obligar a, le dan un caderazo y la van a obligar a salirse del ADN. Y se acabó. ¿Sí? Es como que nuestro señor de Bonji llegue al final de Bonji, al final del precipicio, y en lugar de que se vuelva para arriba, alguien lo sostenga y le suelte la nariz. Ya sé yo, y ahí no es un salto de Bonji, vaya. Y no retorna. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Bien, vamos a ver videíno de esto. Si quieren nomás, lo salto. Todas tienen las grabaciones. Pero todo inicia la clase. No, sí, una guagua. Bueno, ya, esta será. Mañana van a ver. Entonces, aquí estamos todavía en nuestra transcripción. ¿Sí? Esto que vimos acá ahorita fue la saltada de los factores de transcripción y la polimerasa que va sola. ¿Sí? Elongación. Ahí viene el CAP. Apenas sale nuestro RNA y va avanzando. Imagínense por un instante acá que también está cortándose los restos. Está cortando los restos. ¿Sí? Y llegamos al final, en donde tenemos a nuestra sección de poliadenilación. Para que se acuerden, tiburón sí. Ya. Tiburón sí. ¿No es Memo? Muy bien, entonces acá está la señal de poliadenilación y acá está la señal de cortoterminación. No te veo. Va a venir entonces los factores de corte que hemos mencionado anteriormente. Citín. En este espacio va a cortarse en este pequeñito, ¡pac! Se corta y la polia que ya está anclada va a empezar a agregar sus adentros.
Y a medida que las va agregando, las proteínas asociadas a la cola pelía van a empezar a pegarse. Está la poliadenosis. Listo. Y ya quedamos. ¿Sí? Es algo relativamente sencillo de hacer. Bueno, habla mucho. Quiero ver si acá no sabe la síntesis. Creo que era otro video en el que salía que el RNA seguía generando hasta que alguien me llegó. Bien. Vamos a avanzar. Entonces, hasta acá tenemos la maduración. Y lo único que nos falta ahora es la traducción. La traducción es algo muy sencillo. La traducción solamente depende, entonces, una vez de que sale del poro nuclear, del núcleo a través del poro nuclear, del RNA maduro, que tiene su causa completo y su molecular, y va a entrar en contacto con, lo más probable, el retículo endoplasmático rugoso. Absolutamente necesario, no realmente, porque los ribosomas libres del retículo endoplasmático pueden también traducir, pero en la mayoría de los casos se va a encontrar con el RER, porque está conectado, si usted se ha fijado, siempre al núcleo. Y en el RER están los ribosomas. Entonces, apenas sale, lo primero que va a suceder es que las subunidades menores del ribosoma se van a conectar al RNA maduro. ¿Desde dónde? Empezando por el reconocimiento del cápsico prima y se va a empezar a deslizar hasta encontrar el codón STAR o el codón AUG o ATG. Una vez que lo encuentre, se unirá en tRNA o RNA de transferencia, que es una molécula tridimensional de RNA, que va a tener dos partes principales. Una parte proximal, que se va a denominar la zona anticodón, que literalmente va a ser una curva que tenga expuestos 3 nucleótidos, que son los 3 que van leyendo de codón en codón, y desde el otro extremo, pegado al mismo, un aminoácido. Nosotros pensamos en el RNA de transferencia como uno solo, pero hace un montón de copias. Uno por cada codón que existe. ¿Sí? Y todos se van a aglomerar a nuestro RNA mensajero encajado con el ribosoma. Hasta que por ahí el primer RNA de transferencia de RNA conectado a AUG se va a unir y por lo tanto va a permitir que la fracción o la subunidad grande o mayor del RNA de la ribosoma se acople como un sándwich. Y va a empezar a avanzar. Entonces, ese es el punto de anclaje, porque luego va a venir el siguiente codón. Se conecta. ¿Es complementario? Sí, no. No, se va. Complementario, no, se va. Complementario, no, se va. Hasta que llegue el complementario. Cuando llegue, hará puentes de hidrógeno con mi CDS, complemento codificante, y estos dos errores de transferencia estarán en suficiente proximidad para que los aminoácidos puedan generar un enlace peptídico. Obviamente que no lo hacen solo. La aminoácido de RNA sintetasa es la que los une. Y luego ambos RNAs van a salir. ¿Sí? Imagínense uno como una cola de banco. Entra por un lugar y sale por el otro. ¿Ok? Ese tipo de cola va a llamarse el EPA. EPA como la Agencia de Protección Medioambiental Peruana. EPA. ¿Sí? Donde la entrada es A, el punto de unión es P y el punto de salida es E. Si quieren también lo pueden acordarse como E o MOL, que es al revés. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como hemos dicho, nuestro RNA mensajero viene de la subunidad menor, se conecta desde el cápsico prima y empieza a deslizarse hacia adelante hasta que encuentre su ATG. Encontró su ATG. Viene el tRNA inicial llamado tRNA iniciador, que es complementario al ATG, se coloca. Viene la subunidad mayor y se acopla aquí. Justamente la subunidad mayor va a tener esos 3 espacios, EPA. Entonces, a partir de su espacio P, PA, se coloca. Y están listos. Va a seguir el siguiente tRNA. Si es complementario en la secuencia, se aproximará. Y al aproximarse en posición A y P, de esta posición A y P, vendrá nuestra enzima y podrá unirlos. Y por lo tanto, este empujará al siguiente. Es decir, este que se encuentra en la posición A pasará a la posición P.
Y este que está en la posición P pasará a la posición de salida y se irá. Como el siguiente renal transferencia se encuentra acá, tiene espacio libre para que venga otro y lo siga uniendo y siga uniendo hasta que lleguemos al codón stop. En el codón stop no hay codificación y no se va a unir por lo tanto que renal transferencia. Se va a unir otra proteína que va a funcionar como tope y también va a hacer que el glosoma se desensamble. Y una vez que se desensambla, entonces la proteína es liberada para poder pasar. Como podemos ver aquí, una secuencia de aminoácidos, estructura primaria, a la formación de hojas beta y cesal, estructura secundaria, al pliegue de estas superestructuras para una forma globular en la estructura terciaria, y finalmente para el corte, metilación, glicosilación, fosforilación, lo que ustedes quieran, llamada la estructura cuaternaria. ¿Ok? Bien. Entonces, un detalle que debemos recordar, que ya lo he mencionado levemente con el ejemplo de NSBI, es el Open Reading Frame Report. Nunca más vuelvo a llegar tarde. Nunca. Así dice el señor. ¿Quién apuesta? Ok, ahora, entonces, el OR o el marco de lectura se refiere a la capacidad de leer mi secuencia en tripletes. Y como hemos dicho, el CDS es un múltiplo de 3, porque todo tiene que leerse en tripletes, desde el primer codón, que es el codón de inicio, hasta el último codón, que es el codón stop, que no modifica nada. En ese sentido no nos pueden ni sobrar ni faltar, ¿no? Y eso se llama un marco de lectura. En eucariotas normalmente solo existe un marco de lectura viable por cada gen. En los procariotas pueden existir varios marcos de lectura. ¿Qué significa? Que podemos encontrar proteínas dentro de proteínas. ¿Sí? La idea es que el ribosoma sea capaz de reconocer ese ATG o AUG. Por lo tanto, el AUG es el que determina el marco de lectura. Y es lo que hemos visto aquí. Vamos a retroceder al primero. Esto es ¿no? ¿Hasta arriba? Ya. Entonces, aquí comienza nuestro. Como ustedes han visto, como ustedes han visto, en esta página tenemos un reference sequence. Y normalmente el reference sequence más o menos a la altura de productos de reference sequence nos suele decir que comienza no en 1, sino en 5.000 o 4.000 en posición. ¿Y qué les había dicho yo? Que eso está reservado para el promotor. Pero dentro de Gimbank no lo van a ver. ¿Sí? A esto me refería. Esta secuencia inicia aquí. ¿Sí? 1. Pero mi verdadero gen empieza acá. En el 5000 UTR5', color morado. Es parte del exomundo. Y después tenemos metionina ATP. Y empezamos a leer lo que es el verde. Y en verde, los científicos. Y aquí tenemos una treonina que solamente muestra su AC. Entonces suponemos que el siguiente exón tiene el resto del codón, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si perdemos esto? Es decir, hay una mutación que me genera una deleción a nivel del AC. En primer lugar, tenemos todavía la treonina. Ya fue la treonina, ¿sí? Eso ya fue. Yo creo que puedo hacer eso. Nos quedamos en entonces, si avanzamos al siguiente son, creo que es de acá. Que era de la vitamina, como perdió a sus dos amigos, se quedó solito. Chicos, cállense. Muy bien, entonces, voy a hacer mi curso. Entonces, la treonina se perdió.
Esos dos nucleótidos ya no están. ¿Qué hace este primer compañero? Cuando lo junte con sus demás compañeros, no le va a decir a la RNA de transferencia, no, a mí no. ¿Qué va a hacer? Perdiste. GGA, ACA, TTT, CA. ¿Qué pasó? Al ver una nota anónimo, va a empezar en el desempeño. Esto ya no existe, porque acá tengo codones diferentes. He cambiado el marco de lectura. Mi marco de lectura original ya no es más, tengo un marco nuevo de lectura. A eso se refiere el marco de lectura. ¿Sí? Lo más peligroso que puede ocurrir en una mutación. Porque esa proteína ya no es más. Muy bien. Entonces, basta con que desaparezca o aparezca un nucleótido. Ya lo valoramos. Es por eso que es tan importante proteger a los exones. ¿Sí? Y así es como entramos. La fecha tenemos que estar a las 11, ¿verdad? 11. Entonces, así es como entramos a mutaciones. Entonces, habíamos hablado de las mutaciones antes, ¿sí? Habíamos dicho de que el ADN es tan viejo como la vida, ni siquiera como la humanidad, como la vida misma. Estamos hablando de billones de años, desde la primera bacteria que vivió en la Tierra. Por lo tanto, es una de las moléculas biológicas más antiguas que existen y al mismo tiempo ha permitido que surjan de todo, hasta nosotros. ¿Sí? Es que existen mutaciones y tipos de mutaciones, modificaciones al ADN que son aceptables y otras que son inaceptables. Hemos visto en la replicación de que la ADN polimerasa se puede equivocar, pero existen las especies revisoras que corrigen esos errores. Entonces, esas son modificaciones inherentes al proceso biológico, a la biobiológica. Pero no son todas las mutaciones que existen. Son más probables las mutaciones por elementos externos. Por ejemplo, mutaciones por si decidieron tomarse la garosa cuando estamos en grupo, por ejemplo, mutaciones porque se decidieron irse a visitar Chernobyl durante las vacaciones de verano. No los dudo. Miramos y juzgamos. Entonces, en esos casos estamos expuestos tanto a factores químicos como a factores físicos que van a afectar nuestro material genético y lo mutarán. Incluso en esas circunstancias, el cuerpo tratará de recuperar lo que no debía estar ahí, que son las medidas de reparación. La primera medida de reparación que vamos a aprender va a ser, como hemos dicho, las isomerasas revisoras, que en este caso estudiamos las que son para procariotas, porque es más fácil entenderlo. En humanos es similar, pero no tan sencillo. Aquí tenemos una proteína llamada MUT-S. MUT-S, como hemos dicho, es una isomerasa revisora que tiene forma de pinza. Lo que va a hacer es atravesar mi material genético, que son dos hebras, la hebra ploma y la hebra molde, y la hebra roja y la nueva hebra copiada, hasta que encuentre un error. Normalmente si tenemos un error de apareamiento, que acá es una arginina con una guanina, nada que hacer. Si tenemos un error de apareamiento, se va a hacer este tipo de chichón. ¿Qué significa este chichón estructuralmente? Que los puentes de hidrógeno, que son inestables, están formándose y separándose, formándose y separándose. Es decir, es un bache en el camino. La proteína reconocerá el bache en el camino porque estructuralmente no podrá atravesar su forma o su centro catalítico y reclutará a sus amigas, que son la MUT-L y la MUT-H, que a su vez se acoplará a la cadena molde para evitar que ésta sea rota y MUT-H cortará la cadena que está mal. Pero no lo cortará en el punto en el que se ha generado el error. Cortará al menos 10 nucleótidos antes y lo hará aparecer como un fragmento de Okazaki. Regresará a la polimerasa, reconstruirá todos sus nucleótidos y luego se pegará otra vez. ¿Por qué hacer ese proceso? ¿Por qué no cortar uno solo y en vez de eso cortar 10? Para asegurarse de que toda esa región no tenga errores.
Es importante hacer esto, especialmente durante el periodo G2. ¿Por qué? Imagínense por un instante que no se toca nada de este proceso. Esta es una célula hija que tiene la mutación. Pero a su vez la célula hija tendrá 2 hijas más. Cada cual utilizará una hebra de molde. Una hija tendrá T y una hija tendrá G. Por lo tanto, la copia complementaria para una hija será A y para otra hija será C. Ya quedó la mutación como algo completamente normal en una segunda generación. Y así es como podemos acumular mutaciones y no darnos cuenta. Entonces la reparación debe ser inmediatamente después de la replicación durante el periodo G2. Pero imagínense una situación en la que esa mutación no ha ocurrido por una copia del genoma, que ha ocurrido por otros procesos. Por ejemplo, la radiación ionizante, ya sea la radiación UVA que sale de nuestro sol aquí, ya sea la radiación de Chernobyl que se fueron a visitar de vacaciones, va a generar rupturas en el ADN. Las más peligrosas son las rupturas de doble en cadena, es decir, que se corta de tajo todo el material genético en 2 partes. Ese es recontra peligroso, ¿sí? No podemos estar con 2 pedazos de ADN por aquí y por allá. Así que el organismo va a tratar de reparar. Una de las alegorías que más nos funciona para este proceso es recordar un evento por el que hemos pasado todos en nuestra infancia. Romper algo en casa. Sea un plato, sea un jarrón, sea una taza, sea una jarra, sea una maceta, lo que sea. Han roto al menos una cosa, yo digo que más, de sus papás, específicamente de su mamá, porque ropa no le importa, de su mamá, en su infancia. Vamos a ponernos en 2 situaciones. Digamos que son primerizos, 6 años, se bajaron el jarrón de mamá. 17 años, veterano. A pesar de todo, se bajaron el jarrón de mamá. Y si tienen hermanos, hubo cómplices y testigos. ¿Qué van a hacer? Pónganse los zapatos de un niño de 6 años. Él ya murió. Los que vamos a morir hoy te saludan. Va a ser flagelado, descuartizado, castigado. No tiene manera de ocultarlo. Es más, si tiene hermanos ya fue, ya lo delataron. Ni siquiera puede decir que lo van a delatar después. Entrará en pánico. ¿Y en pánico qué hará? O lo esconde o trata de arreglar. Trata, digo, porque ¿qué tipo de elementos tiene un niño de 6 años a la mano? A lo mucho, jugo líquido. Que te lo no creo que tenga. ¿Sí? Tampoco. Así que a lo mucho tendrá un jugo líquido. Agarrará a velocidad y tratará de pegar los pedazos como lo va a encontrar. ¿Eso será un jarrón otra vez? No hay forma. Será una mezcolanza media rara. Se dará cuenta de que ha fallado. Pero al menos se ha reparado y pone al fondo de la sala, donde le sabe que mamá nunca limpia, no se dará cuenta. ¿Sí? Y cuando lo mire terminado, ¿qué dirá? Lo intenté, ¿no? ¿Sí? Vamos a anotar. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa bien? Non homólogos. Homólogos en joining. Unión no homóloga de extremos. ¿Qué significa? Se cortó esto, tenemos una ligaza y decimos pégalo. Pero no es la misma secuencia, no me importa, pégale. Pero no es la misma secuencia, te va a perder material. No sabemos si se ha perdido 2, 3, pégale, lo pega. Si se perdió, no sabemos, está pegado, es lo que importa. ¿Sí? Normalmente no homólogos en joining no sucede en células complejas como nosotros, y mucho menos en organismos multicelulares porque es peligroso. Sucede en bacterias. La otra opción es el chico de 17 años, que ya es veterano, no es la primera vez que ha roto. Es más, el jarrón que ha roto es un jarrón a juego, mamita. Que es un jarrón a juego, significa de que existe el otro. Por lo tanto, no puede esconderlo en la esquina porque tiene que estar dado el jarrón a juego. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar el jarrón a juego que está entero, él si tiene acceso a telocal, tiene acceso a todo, y va a mirar el jarrón original y va a tratar de copiar, pegar los pedazos en base al jarrón original. ¿Le quedará roto? Sí, pero ya puede hacerle gaslighting a su mamá. Este jarrón está roto. Yo no sé, mamá. ¿No será que tú lo has roto y luego lo pegaste? Se salvaron, porque hay tan buen trabajo que la mamá no va a durar. Entonces,
En este caso, que tengo que estar abajo. Entonces, en este caso, vamos a tener el que dice G, no me van a atrapar. Que bajo las circunstancias será homólogos entre hoy. Que también funciona como nosotros, porque nuestros cromosomas también son jarrones a juego. Tenemos una copia de mamá y una copia de papá. Bajo ese criterio, si uno del material genético de una de las copias se rompe, viene, por ejemplo, una exonucleasa que corta estos extremos para que sean cohesivos y se una aquí a la copia modelo de nuestro segundo par de cromosomas. Esta se abre, los extremos se unen por complementariedad a modo de primer, viene la polimerasa y empieza a sintetizar complementariamente en base a la cadena molde, que es del otro cromosoma, que es lo que vemos en color verde aquí, hasta que llega la extensión original y lo pegamos, y aquí no pasó nada. En apariencia, como el jarrón roto, en apariencia, ¿por qué? Ustedes ya conocen el concepto de homocigotos y heterocigotos, gracias a biología celular, para hablar un poquito de qué es. Si acá eran heterocigotos, ¿acá serán heterocigotos? Ya no. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esta secuencia de base para reconstituir esta secuencia de ti. Si este material era diferente, les puedo asegurar que hoy por hoy ya no lo es. Y esto puede funcionar a nuestro beneficio o a nuestro perjuicio. Pongamos un ejemplo. Digamos de que acá tenemos una mutación. Y justo se viene a malograr el que está bueno. Usamos la mutación de reparación. Y la mutación se pasó aquí. Ya somos homocigotos para una mutación. Si antes no teníamos la enfermedad y éramos portadores, bienvenida enfermedad. ¿Sí? Ese es el detrimento. Ahora el beneficio. Acá está la mutación. Bueno, acá estaba. Vamos a cortar. ¿Sí? Recortamos y este es el sano. Acá queda la mutación, ya no queda nada. Si tenemos enfermedad, hay desenfermedad. Si éramos portadores, no más portadores. A beneficio. Ese es uno de los métodos que se utiliza comúnmente en terapia génica, cuando queremos recuperar un homocigoto beneficioso, ¿no? Bien. Entonces, bajo este concepto entramos finalmente a la teoría de el ser humano, prometo que con esto acabo. El ser humano es una de las especies animales con mayor repartición de la nutrición. Si no pensamos en el ser humano, pensemos en otro animal. La vaca. Piensen en vacas. ¿Cuántos colores de vacas tenemos? ¿Cuántas subespecies de vacas tenemos? ¿Todas las vacas son para lo mismo? Algunas vacas son para carne, otras vacas son para leche. Nosotros hemos hecho la separación. Si miramos a los antecesores de la vaca, tenemos al bisonte. Ya, ¿de cuántas veces saca leche? ¿Sí? Entonces, cada uno está dotado a su ambiente. Nosotros también. No vamos a comparar a una persona de Europa o ya, vámonos hasta Alaska. A una persona que vive en Alaska o una persona que vive acá. Su cuerpo se habrá adaptado al ambiente de Alaska. Nuestro cuerpo está adaptado al ambiente de acá. En el turno anterior tengo una compañera que es de Brasil. Me da pena la pobre mujer, porque viene con casaco y con chompa todos los días. Yo tengo calor. Yo imagino que ustedes están en un término medio, ella se muere de frío. Y yo lo entiendo perfectamente. Cuando visité Ecuador, quería morir de calor. O sea, miraba el río y quería ir a una piscina. No podía soportar existir en Ecuador en verano. Así es, no podía soportar. Y esto que está cerca, ¿sí? Ahora imagínense vivir en Alaska por una semana.
Ahora a ustedes les toca hacer unos signos, unas bolitas que multiplicas acá. Entonces, cada uno está adaptado. ¿Y cómo es que logramos las adaptaciones a través de mutaciones o polimorfismos? Significa de que poblaciones en base a efectos ambientales acumularán ciertas mutaciones que otras personas en otros ambientes no tienen. Es más, esas mutaciones las comparten a través de las generaciones. Por lo tanto, si no viven juntas o no se relacionan, tampoco compartirán mutaciones. Un polimorfismo se define como aquella mutación que está al menos en un 1% de una determinada población. Y de ahí pasa a llamarse mutación, se llama polimorfismo. Y algunas poblaciones comparten ciertos polimorfismos, lo que los hace más susceptibles o resistentes a determinadas enfermedades. Así, nosotros podemos entrar al estudio de enfermedades genéticas poblacionales, a medicina personalizada e identificaciones forenses. ¿Se acuerdan cuando les salió el marco de Turing? Y que tenía que compararse con una población autóctona de Medio Oriente, que era lo más cercano genéticamente a la población de esa época. Tiene polimorfismos especiales que la hacen. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de polimorfismos podemos encontrar? SNPs, que significa polimorfismos del nucleótido único, es decir, un único nucleótido que se cambia, que se borra, que se inserta. Inserciones, que su nombre es bastante lógico, insertamos una secuencia en donde no existía. Deleciones, borramos una secuencia donde estaba. Número de copias, tenemos una secuencia que se repite varias veces, como el caso de Huntington. E inversiones, que tenemos una secuencia que se voltea. ¿Sí? Se voltea. Normalmente se voltea y se va a la cadena contraria para que conserve el 3' hijo. Ahora esto tiene más sentido. Estas mutaciones pueden generar muchos efectos. Por ejemplo, cambio de sentido, que ya lo hemos visto. Terminación prematura de la traducción, es decir, que surge un codón stop donde antes no había un codón stop. Puede ser leíble. Iniciación tardía de la traducción, que perdamos un codón start y el ribosoma se la pase buscando otro codón start o encontramos un codón start después. Y mutaciones que afectan el procesamiento de las mutaciones en las regiones o las secuencias de reconocimiento del splice. Si esas regiones cambian, no hay splicing y el spliceosoma buscará lo siguiente mejor que puede encontrar, probablemente la secuencia de splicing de sus siguientes y se come un exón completo. ¿Sí? Y preguntas. ¿Hasta aquí el examen? Tenemos lo que es investigación por materiales, se nos va a mandar o sea un video o lo cito a una reunión en Teams en la noche del sábado. Carlitos, un saludo para el canal. Para que tengan su investigación formativa de acá. Me voy a matar.